Listo. Las propiedades químicas es lo que va a ser nuestro propósito hoy día, que ustedes puedan reforzarse, saber determinar cuánto es una reacción química, ¿ya? Bueno, hablemos de los ácidos. A ver, de los ácidos. De los ácidos. ¿Cuántos tipos de ácidos hay? Estamos hablando de 3 tipos de ácidos. Ácidos, los hidrácidos, estamos hablando de los oxácidos y estamos hablando de los carboxílos. Estamos hablando de 3 tipos de... Chicos, Daniel Farfán, ¿lo conocen? Ya. Vamos a recordar cómo se formaba un ácido hidrácido. Es importante para explicar las leyes de los ácidos y bases, vamos a tener un alcance. ¿Qué son los ácidos hidrácidos? Habíamos visto que un ácido hidrácido consiste en formar un hidrógeno, ahí está, un hidrógeno con un no metal del grupo, que sea del 6, del 7A de la tabla periódica. Y que la terminación tiene que ser, ¿no? Hídrico, con terminación hídrico. Terminación hídrico. Así se forma un ácido. Por ejemplo, vamos a hablar del ácido clorhídrico. Hablemos del ácido clorhídrico. Si ustedes tienen su tabla periódica en la mano, ustedes van a observar la valencia del ácido del cloro. ¿Cuál es la valencia del cloro? A ver, ¿quién me dice? La valencia del cloro. A ver, ¿quién tiene la valencia del cloro? -1. Bien. ¿Quién dijo? Nicole Molina. Excelente. A ver, vamos a apuntar acá. Nicole, listo. Nicole Molina. Intervino. El cloro tiene -1. ¿No? Ojo, para formar los hidrácidos siempre se escoge la valencia negativa. El positivo no. Solo la valencia negativa. En el caso del cloro tiene -1. Más... Profesor, tengo una consulta. Sí, te escucho. En la tarea había una parte, la 2 y la 3, no solo a mí, sino también a uno de mis compañeros, conversando, sale negativo. ¿Puede salir negativo? ¿Cuál? ¿De qué tema era? La 2 y la 3, la tarea que ha mandado justo ayer. Ayer. ¿De qué tema era? A ver, ¿me puedes hacer recordar? Son tantos temas. Disoluciones, si no me equivoco, profe. Las disoluciones. Sí. Ya, chicos, hay que hacer una cosa. En el segundo bloque, ustedes me enseñan en modo de imagen. Ahí me enseñan, ¿ya, chicos? ¿Ya? Ya, profe, está bien, sí. Listo. ¿Ya? No se olviden, porque yo sí me olvido. Ya. A ver. Esto, intercambiamos la valencia. El 1 pasa acá y el -1 pasa acá. Ahí está. Pero cuando cambian en forma cruzada, cuando cambian, la polaridad se pierde. ¿Ya? Por ejemplo, el -1 pasa al hidrógeno y se pone neutro, ¿no? O sea, no tiene negativo. De igual manera, el positivo pasa acá, también es un solo valor. O sea, se neutralizan los signos. Por lo tanto, quedaría signo más, porque ya se sobreentiende que hay un átomo. Esto sería el ácido ¿qué? El ácido viene de cloro, ¿no es cierto? ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo se llamaría ese ácido? A ver, ¿quién me dice? ¿Ácido clorhídrico? Bien, el ácido con terminación hídrico, clorhídrico. Ese es el ácido clorhídrico. Ese es un tipo de ácido hidrácido. ¿Ya, chicos? ¿No? U otro ejemplo más. A ver.
el hidrógeno más 1 con el azufre. A ver, ¿quién me dice el azufre? Busquen su tabla. ¿Qué valencia negativa tiene el azufre? Busquen. -2. -2. Bien. Sería -2. Listo. Entonces intercambiamos. El 2 pasa acá. Y el 1 pasa al azufre. Pero ya se sobreentiende. Pregunta, ¿cómo se llamaría? A ver, ¿cómo se llamaría? ¿Ácido qué? Ácido sulfúrico. No. Ácido No. sulfhídrico. Sulfhídrico, muy bien. Sulfhídrico. Porque siempre hemos dicho, cuando se trata de ácidos hidrácidos, siempre se utiliza el término hídrico. ¿Ya? No te olvides, Bruno. Ahí sí te ha ido. ¿Ya? Bueno. Listo. Estoy viendo los que participan. Ya. A ver, chicos, una fotito hasta mientras. A ver, de repente para que recuerden de los ácidos, porque para explicar la teoría de Arrhenius, ¿no? Para explicar la teoría de Arrhenius es necesario saber qué cosa es un ácido y qué cosa es una base, ¿ya? A ver, chicos, una foto, un poquito rápido, por favor. Necesito la pizarra. Listo, voy a borrar. Ya, como les expliqué, ese es un tipo de ácido hidrácido. Ahora, el siguiente, ¿cuál es el siguiente? Era el ácido oxácido. El ácido oxácido. Ese sería el ácido oxácido. ¿Cómo se forma el ácido oxácido? ¿Cómo se formaría? A ver, ¿alguien recuerda? Para formar el ácido oxácido, tiene dos formas. OH. ¿Cómo? Con OH, ácido oxácido es con oxígeno. Claro, sí. Pero, a ver, vamos a recordar. El oxácido, un ácido oxácido se puede formar primero formando un anhidrido. Un anhidrido más el agua, ¿no es cierto? Pero para formar el anhidrido, ¿qué necesito? Necesito un no metal más el oxígeno a la -2. Este sería un anhidrido. Anhidrido, ahí está. O sea, tú tienes que hacer dos procedimientos. Primero tienes que formar, ¿qué cosa? El anhidrido. Eso es lo primero que tienes que formar. ¿Y cómo lo formas? Con un no metal y el oxígeno a la -2. A ver, ¿dónde se encuentran los no metales? A ver, para los que se han olvidado. En la parte Tabla periódica. en la parte de los gases nobles, ¿no? Claro, ahí está. Por el Como gases el nobles, anhídrido carbónico, por ejemplo. claro. Por ejemplo, los gases nobles no, sino a partir de acá. A partir de aluminio, todo está escalonado. Acá serían los no metales. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los elementos no metales? Tenemos el fósforo, el nitrógeno, el boro, también tenemos el cloro, el fósforo, bromo, ¿no? Todos ellos que se encuentran acá se llaman los no metales. Y con ellos vamos a formar los anhidridos. Ojo, cuidado, ¿ah? No me vas a formar un anhidrido acá, esto no, sino este lado, los no metales, ¿ya? Listo, entonces necesito el primer paso, formar el anhidrido. Bueno, este sería el primero, le vamos a poner acá, este es el primero y este sería el segundo. ¿Ya? Le he hecho un poquito al revés. Ya, a ver, permíteme hacerlo, a ver, ¿qué hora es? 10:33, ya mucho, ya. Están ingresando recién los chicos. Bueno, a ver. Ustedes tienen que ingresar a la hora máxima, así no. Por ahí me dijeron, profesor, usted es malo, ¿por qué? Porque nos da prioridad que ingresemos, pero muchas veces, por ejemplo, esto me atrasa, ese es el problema.
Ya chicos, a ver, comencemos. Un ejemplo. A ver, vamos a formar un ácido oxácido. Hablemos con el carbono. El carbono. A ver, muchachos, por favor, díganme, ¿cuáles son las valencias del carbono? Las valencias del carbono, ¿cuál es? ¿Qué valencias tiene el carbono? Más 2 ¿Qué más? más 4. 2 y 4, muy bien. O sea, quiere decir que yo puedo trabajar, ¿no? Con las dos valencias. En este caso, si yo hablo con el más 2 o con el más 4, hablemos con el más 2. A ver, el más 2, hay que irnos por partes. El más 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero formar el anhidrido. ¿Y quién es el anhidrido? El no metal más oxígeno. Ya lo tengo el no metal. Acá está, ¿ve? Lo voy a poner Y acá. el oxígeno no que es metal. menos 2 te sale el anhidro carbónico, ¿no? ¿Verdad? Ahí está. Más el oxígeno a la menos 2. ¿Qué más se hace esto? Se intercambian y queda así, ¿no es cierto? Pero se puede simplificar. Simplificas. ¿Y cuánto quedaría? El monóxido de carbono, o llamado también el anhidrido sulfuroso. Sulfuroso. Terminación oso. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Terminación ico. Este es para la menor valencia y este es para la mayor valencia. Como yo estoy eligiendo el 2 y el 2 es el menor que el 4, entonces yo estoy trabajando con la menor valencia, o sea, terminación oso. Se llamaría el anhidrido sulfuroso. Le vamos a poner acá el nombre. Anhidrido carbonoso. Carbonoso. Oso, ahí está, ¿ve? El oso. Listo. Pero yo no quiero el anhidrido. Lo que yo quiero es el ácido. Entonces, el anhidrido carbonoso, el CO, le voy a mezclar ¿con quién? ¿Qué le agrego para formar el ácido? Hidrógeno, Agua. hidrógeno. Ahí está. Estoy acá en la segunda. El agua. ¿Y cómo sigue esto? En primer lugar, el que manda son los hidrógenos. Luego sigue el carbono. Y luego los dos oxígenos. ¿Cómo se llamaría esto? ¿Quién me da el nombre? ¿Ácido carbonoso? El ácido carbonoso. Ese sería el ácido. Claro, simplemente le quitas el término anhidrido y lo reemplazas por ácido. El ácido carbonoso. Listo. Y si yo empleo el 4, ¿cómo sería? El 4, primer paso. Paso número 1. El carbono 4, ¿más cuánto? ¿Más cuánto? A ver, con el más 4, a ver. ¿Oxígeno a la menos 2? A la menos 2. Luego hacemos el intercambio. ¿Acá qué número va? 1. ¿Qué número va? ¿Ah? 2. 1. ¿El 1? 2. 2. Menos Y acá el 4. Simplificamos. Simplificamos el CO2. ¿No es cierto? Simplificando. El CO2, o también llamado anhidrido. ¿Anhidrido qué? Carbónico. Carbónico. Este Ese es sería el dióxido de carbono anhidrido. también, ¿no, profe? ¿Cómo dices? ¿El dióxido de carbono también no es ese? Claro, es que lo que pasa es que según la nomenclatura tenemos tres formas de darle nombre. Tres formas. Primero, stock. Simplemente le llaman ácido de carbono 2. Así le dicen. Hay otra forma. Según la nomenclatura clásica, ¿no? Se llamaría anhidrido carbónico. Acá está. Esa es la clásica. Y la nomenclatura UPAC. UPAC es un organismo internacional que notifica los nombres de las sustancias químicas. A esto le dicen el di. O sea, ¿por qué di? Porque hay dos oxígenos. Dos oxígenos trae la palabra di. Dióxido, porque hay dos. Dióxido de carbono. Ahí está. Ese es el dióxido de carbono. ¿Qué más? ¿Qué me hace falta para formar el ácido? ¿Qué necesito?
El agua. A ver, El agua, el agüita. agua, el agüita. El CO2 más el agua. Listo, ¿qué sale ahí? A ver, ¿qué El saldría? ácido carbónico. carbónico. Primero es el H2, el C y el O3. El C y el O3. Listo. ¿Cómo se llamaría? Como no se puede Ácido simplificar, carbónico. el ácido carbónico. El ácido carbónico. Usted lo que tienen que hacer es, eso ya lo tienen que saber, chicos. Eso lo tienen que saber. En un examen de admisión, tú ya tienes que saber. Si el examen de admisión te dice, el peso molecular del ácido carbónico. Uy, no sé, ¿cómo se formaba? ¿Cuáles son las valencias del carbono? Uy, no sé, no me acuerdo. Ah, ayúdenme, SOS. No, pues ya tienes que saber. Tienes que saberla. Por eso yo te recomiendo que te aprendas de la tabla periódica los pesos moleculares. Los pesos moleculares, de hecho, lo que no tienes que saber. Segundo, tienes que saber las valencias. Las valencias, eso sí, tienes que saberlo sí o sí. Porque si tú no conoces las valencias, no vas a poder formar los nombres. Eso es importante. La masa, la valencia y el número atómico. El número atómico también tienes que aprenderte. Porque si vienen temas de enlaces covalentes o enlaces iónicos, entonces tienes que saber qué número atómico es. O cuando te hablan de configuración electrónica, configurar los electrones, necesitas saber el número atómico. O sea, esas cosas tú tienes que indicar. O sea que el alumno de quinto de secundaria ya tiene que saber eso. ¿No es cierto, ¿No es cierto, Abarca? ¿No es cierto? ¿Es cierto o no es cierto? Está calladito, Abarca. No dice nada. Está preocupado. Ya, listo. Preguntas. Una captura para de una vez hacer el ácido carboxilo. A ver, chicos, una captura para realizar el ácido carboxilo. Nos quedan aproximadamente 9 minutos. Apúrense, chicos. Listo, voy a borrar. Entonces, ya hemos hablado de 3 tipos de ácidos. Hemos visto el ácido hidrácido, hemos visto el ácido hidrácido, hemos visto el ácido oxácido. Estos son de consistencia inorgánica. Inorgánica. Porque se encuentra en los procesos reactivos, en la naturaleza. Por ejemplo, ese ácido que hemos hablado, el ácido carbónico, lo que hemos hablado, eso está en la lluvia. Por ejemplo, la lluvia, cuando nosotros cae y ustedes prueban, ¿no? Es un sabor agrio. No sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de haber probado la gota de la lluvia. Es ácida. ¿Por qué? Porque eso tiene una componente que proviene del ácido carbónico, ¿no? Y eso es tóxico. ¿Ya? Entonces, esas cositas hay que saberlas. Pero también tenemos otro tipo de ácidos. Tenemos los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos son ácidos tipo orgánicos. En el cuarto trimestre ya vamos a hablar todo relacionado a los ácidos orgánicos, porque vamos a entablar a la teoría de hidrocarburos. Entonces, los ácidos orgánicos son aquellas moléculas que tienen su composición en COOH. Ahí está. Tienen su composición molecular en COOH. Y esto es una reacción, participa en las teorías de Arrhenius. Participa. Entonces, el COOH es dentro de lo que nos va a ser útil a demostrar la teoría de Arrhenius. Entonces, esto es parte de los ácidos carboxílicos. No lo voy a demostrar abiertamente porque vamos a perder tiempo. Además, esto lo pienso explicar en el siguiente trimestre cuando entremos a la teoría de hidrocarburos. ¿Ya, chicos? Y ahora vamos a hablar de los hidróxidos o llamadas bases. Vamos a hablar de bases. Bases, ¿no? Conocidos como hidróxidos. ¿Cómo se forma un hidróxido? Facilito. Tenemos el metal
con su respectiva valencia más el oxidrilo elevado a la -1. Así se forma un hidróxido. Ejemplo, hablemos del hidróxido de aluminio. Hidróxido de aluminio. A ver, vamos a hablar. A ver, dígame, la valencia del aluminio. 3, 2, 1. Ahora, valencia del aluminio. 20 y tantos creo que es, ¿o no? Valencia del aluminio. A ver, Wendy. 3. 3. Muy bien. 3. La valencia del aluminio es 3. A ver, acá lo pongo. El aluminio más 3. Más el OH era -1. ¿Cuánto sería? El AlOH, el 1 pasa acá y el 3 pasa al OH, o sea, abarca todo. ¿Cómo se llamaría? El hidróxido Hidróxido de de aluminio. aluminio. Nada más, así se considera el hidróxido de aluminio. Eso sería todo. A ver, ¿hay tiempo? Sí, uno más. A ver, vamos a hablar del hidróxido férrico. A ver, hidróxido férrico. ¿A qué engloba el férrico? ¿A qué elemento químico? A Hierro. ver, ¿quién me dice? Al hierro. Hierro. ¿Alguien me dice la valencia del hierro? 2 o 3, creo que. 2. La valencia del hierro, el hierro tiene dos valencias, el 2 y el 3. Hablemos con el, a ver, ¿con el 3 o con el 2? Miramos bien el nombre. Hidróxido férrico, ICO. 3 con Tres el con la 3. mayor. Con el 3, bien. Entonces el hierro con el 3. ¿Por qué termina en ICO? Más el OH era -1, porque tenemos que formar la base. ¿Y esto nos da cuánto? Intercambiamos las valencias, el 1 pasa al hierro y el 3 pasa a coger todo el OH, ¿no? Entonces sería el hierro, el OH, todo a la 3. ¿Cómo se llamaría? El hidróxido férrico. Y si hubiera sido la valencia 2, ¿cómo se hubiera llamado? Abarca, ¿cómo se hubiera llamado? ¿Hidróxido qué? Uy, ¿qué pasó, Abarca? Acuerdo, profe. ¿No te Ya lo acuerdas? sabía. A ver, Wendy, ¿cómo se llamaría? Si hubiera sido Hidróxido valencia ferroso. 2. ¿Cuánto? Hidróxido ferroso. Ferroso, muy bien. Ferroso, terminación oso. Oso. Cuando era menor valencia, terminación oso. Y cuando era mayor valencia, estamos hablando de terminación ico. Ya, no lo olviden. Menor, oso, mayor, ico. Ya, a ver una captura. Una captura, por favor. Ya, chicos, a ver. 3, 2, 1. Ahora voy a borrar. Ya, ahora sí, vamos a hablar de los... Ya sabemos lo que son ácidos y ya sabemos lo que son bases. Ya sabemos ya. Los ácidos son 3 tipos, ya hemos hablado. Y también hemos hablado de los hidróxidos. Ya, a ver, Wendy, ¿me puede decir cuáles son los tipos de ácidos que hay? 3. ¿Cuáles son? Hidróxidos. No. No. Oxácidos. Hay 3, ¿cuáles son? Hay 3 tipos de ácidos. Por eso, oxácidos, carboxilos y hidróxidos. No, y los hidróxidos no son ácidos, son bases. Son bases. Hidrácidos. Los ácidos tenemos, habíamos hablado de los hidrácidos. Los hidrácidos. Los oxácidos. Y tenemos los carboxilos. Ahí está. Y las bases, bueno, como nos quedan 2 minutos, la acción lo vamos a dejar para el siguiente bloque, ¿ya? Para el siguiente bloque vamos a dejar la acción. Pero yo lo voy a decir, ¿cuál es la diferencia entre un ácido y una base? Es que son sustancias opuestas,
¿Ya? Ahí vamos a hablar del pH. No es papel higiénico, por si acaso, ¿ah? El pH es una recta numérica que abarca desde 7 hasta la izquierda y hasta la derecha. Teóricamente, se considera ácidos lo que son valores menores de 7. Estos son los ácidos. Y mayores que 7 serían las bases. Eso es teóricamente. Pero Arrhenius nos indica que cuando nosotros queremos mezclar dos sustancias, sean entre ácidos o entre bases, se comporta como ácidos el que está más lejano a 7. Y lo que está a la derecha se comporta como hidróxidos. O sea, eso nosotros lo vamos a hablar en la siguiente. ¿Ya, chicos? Entonces, ya nos queda un minuto. Nos queda un minuto, chicos. Creo que hasta aquí nomás quedamos. ¿Ya? Y nos vamos a encontrar a las 11:20. Ahí sí vamos a hacer todo lo que es la teoría de Arrhenius. Ya sabemos los conceptos, los tipos de ácidos y los hidróxidos. Ahora sí, vamos a la acción a partir de las 11:20, chicos. Así que nos estamos viendo a esa hora. Se cuidan.